Entonces, estamos en este momento desde diferentes partes del mundo. En Latinoamérica estamos en los Estados Unidos, estamos en México, estamos en Colombia y en la tarde de hoy tenemos el gusto de presentarles a ustedes a un amigo cercano, un amigo de seminario, graduado del Seminario Teológico de Cali, Andrés Eduardo Pinzón. Él actualmente trabaja como entrenador de estudios de la Biblia, coordinando el Departamento Juvenil para Sudamérica de Precepto. Y uno de los métodos que se utiliza para interpretar la Biblia es el método inductivo, y Precepto entrena pastores, líderes, jóvenes, personas interesadas en aprender a leer la palabra desde este método. Entonces, Andrés Eduardo, pues estamos agradecidos por tu disposición a estar con nosotros, y voy a poner el spotlight en ti para que puedas empezar, pero antes de eso, pues oramos para iniciar. Oremos. Amado Dios, gracias por tiempos como estos y gracias por la tecnología. En medio de la pandemia, en medio de la crisis, nos reunimos de esta manera para agradecerte por la vida, pedirte por aquellos que han sido afectados por la pandemia, pedirte que seamos los instrumentos tuyos en medio de situaciones como estas para traer sanidad, amor, perdón, reconciliación, y para pedirte que nos enseñes a nuevas formas de seguir siendo la iglesia, más allá de los edificios, más allá de la comodidad, para poder seguir llevando a cabo la misión que tú has encomendado a nosotros de ser discípulos y hacer discípulos a todas las naciones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén. Entonces, Andrés Eduardo, el tiempo es tuyo. Si los que están interesados en tal vez buscar el vínculo en Facebook, yo lo estoy compartiendo en el grupo en Córdoba, se llama el grupo Córdoba, Tennessee. Se llama el grupo, tal cual como suena, y Córdoba con V, Tennessee. Entonces, Andrés Eduardo, pues el tiempo es tuyo. Sí, si hay algo que falta por presentar, no dije nada acerca de tu familia ni nada. ok. Puedes agregar. No. Con respecto a la familia, simplemente ya soy un hombre casado. Hace 11 años, cumplo 11 años ahorita en diciembre. Y de estos 11 años de matrimonio han surgido dos fruticos, uno de 8 años que se llama Arturo y una de 5 años que es Elena. Eso es con respecto a mi familia. Hemos podido servir no solo en Precepto como coordinadores juveniles, enseñando y entrenando en el estudio bíblico de la palabra, sino en la iglesia servimos también en el área de matrimonios. Con mi esposa hemos tenido la dicha y la bendición de capacitarnos primeramente en nuestra relación matrimonial, y el Señor nos ha usado para mentorear y trabajar con otras parejas muchos temas de matrimonios. De pronto no somos los más expertos, pero buscamos alabar y agradar al Señor con lo que enseñamos y aprendemos en su palabra. Bien, yo quiero iniciar con un texto bíblico que es el texto como estandarte para esta temporada de esperanza de venida de Jesucristo para nosotros, que es lo que algunos llaman o se conoce más bien como Adviento o Advenimiento. Y el texto me llamó mucho la atención. Es Lucas 2:14, donde dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y ese texto no vamos a ir directamente allí a estudiarlo, sino que va a ser como la perspectiva o los lentes que vamos a usar, vamos a tener en mente para estudiar el texto bíblico. Porque si ese es el deseo de Dios para nosotros, si eso es lo que se espera que experimentemos como hijos de Dios con la venida de Cristo, todos los textos bíblicos deben tener un alto contenido de buena voluntad para con los hombres. ¿Qué es lo que se espera que experimentemos nosotros con la venida de Jesucristo? Entonces, quiero que lo tengamos en mente. Vamos a hacer una pequeña introducción al método inductivo y vamos a abarcar un libro completo para aplicarle el método, lo que vamos a aprender hoy. ¿Listo? No se preocupen que el libro solo tiene un capítulo,
y ese capítulo tiene solo 25 versículos. Entonces vamos a lograr abarcar lo más posible estudiando este texto con el método inductivo, pero teniendo en cuenta qué es esa buena voluntad que podemos experimentar los hombres con la venida de Jesucristo. Entonces, quiero que ustedes vayan viendo las pantallas, lo que vamos a compartir. Si hay alguna pregunta o algo, pueden levantar su mano, yo voy a poder ver y podemos hacer preguntas sencillas y si usted cree que la podemos responder más adelante, pues la responderemos más adelante. ¿Listo? Entonces, el método inductivo es súper básico. Yo no tengo que defender el método. No, yo digo que no es el mejor, yo digo que no es el único, pero sí es el que más nos ha servido a nosotros como ministerio. Llevamos 50 años llevando esta herramienta de estudio bíblico a más de 180 países y hemos tenido capacitaciones, entrenamientos y materiales en más de 50 idiomas y dialectos. Entonces, a mí personalmente me ha servido muchísimo en mi vida personal y ministerial. Y por eso sigo aquí capacitando y mostrando los beneficios de estudiar la Biblia con este método. Algunas personas más académicas mencionan que el método inductivo puede ser el primero o segundo escalón en un proceso de estudio de la palabra de Dios. Pero por eso mismo, por ser el primer escalón, no quiere decir que sea poquito o que sea sencillo, sino que quiere decir que es muy importante, es una puerta de entrada para que tú puedas interactuar con la palabra de Dios y lo más importante, entenderla. ¿Listo? Ese es el objeto de estudiar la Biblia, es poder entenderla. Entonces, para eso nosotros usamos tres cosas y yo voy a estar aquí en la pantalla, voy a estar escribiendo una de ellas y es que el método inductivo, ustedes lo pueden ir escribiendo ahí, por favor, en sus libretas, si lo quieren escribir, si no, no hay lío, pero no hay diapositivas, así que si no lo escribió, perdimos la información. ¿Listo? Cuando hablamos nosotros de inductivo, simplemente queremos decir que vamos a la fuente. ¿Listo? Y en nuestro caso, ¿cuál es la fuente? La Biblia. Entonces, cuando hablamos de método inductivo, queremos decir que no vamos a ir a otras personas, a otros programas, a otros libros, sino que si queremos ver Dios qué dice en su palabra, vamos a hacer el ejercicio de primeramente ir a la Biblia y ver qué podemos aprender directamente de la Biblia. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo? ¿Sí? Porque algunos vamos, leemos la Biblia y no entendemos nada. Entonces, el método inductivo nos da tres componentes que son la observación, ¿sí? Está luego la interpretación y finalmente vemos algo como la aplicación. Entonces, estos componentes lo que nos ayudan es a tener un orden para acercarnos a la palabra del Señor. ¿Listo? En la observación vamos a ver unos pasos, porque la observación viene a ser el primer peldaño en nuestro conocimiento de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, queremos conocer a Dios. Esa es nuestra meta. ¿Listo? Meta, 2 puntos, conocer a Dios. Y a mí a veces algunos me dicen, bueno, Andrés, pero qué meta como tan pequeña, tan básica. A veces queremos graduarnos o tener un cargo en la iglesia o tener el mejor título, el reconocimiento. No, estudiar la Biblia, cuando la estudias con nosotros, tiene esa meta y es conocer a Dios. Pero para conocer a Dios, cuando hablamos de observar, que sería el primer peldaño, estamos hablando de ver qué dice el texto. Simplemente eso. Queremos decirte que no queremos que vengas con ideas preconcebidas acerca del pasaje. Yo no les he dicho cuál pasaje, porque les digo el pasaje, todo el mundo va a decir, yo ya sé qué dice ese pasaje. No, queremos es hacer una observación juntos. ¿Sí? ¿Qué dice el texto? ¿Son 25 versículos? Les cuento que vamos a leer los 25 versículos juntos. ¿Sí? Cuando tú lees los 25 versículos juntos, sin pensar que sabes, sino queriendo extraer información, ahí podemos pasar al segundo paso, que es la interpretación. Y cuando hablamos de interpretación, hablamos de entender qué significa el texto. ¿Listo?
Entonces, entender es cuando podemos decir en nuestras propias palabras lo que hemos visto o lo que hemos observado. Cuando tú estás en esa capacidad es porque has entendido. Ahora, el significado del texto, a veces entramos en crisis. Esto es tanto para los que están aquí como los que nos están viendo en Facebook. Si hay alguna pregunta, voy a tratar de responderlas al final. Significado, algunas personas pensamos que yo tengo el derecho de interpretar como yo quiera, pero el significado de un texto no lo da el lector. El significado no lo da el receptor del mensaje. El significado lo tiene el que escribe el texto, ¿sí? Él plantea la idea y él da el significado. El lector lo que tiene es una interpretación. Yo interpreto lo que veo. Yo puedo interpretarlo erróneamente o puedo interpretarlo correctamente. Entonces, en la interpretación lo que buscamos es poder entender el mensaje bíblico a la luz del que lo escribió. Primeramente Dios y después el contexto que nos da el autor de la carta o del libro para que podamos entender mejor su pasaje. A veces yo veo que hay personas que leen un texto bíblico, un versículo, y dicen, es que yo entiendo esto. Bueno, que tú entiendas eso no quiere decir necesariamente que eso es lo que el autor quería decirnos, ¿sí? Entonces, por eso es importante la interpretación y aquí toma un papel importante que estudiemos la palabra en comunidad, porque a veces yo me puedo equivocar, pero si vamos juntos, hacemos una observación del texto, juntos podemos interpretar y poder entender mejor lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Y una vez que tú logras entender, va a ser más fácil hacer por ti mismo una aplicación. ¿Listo? ¿Qué aplicación qué es? Poner en práctica. La verdad o las verdades que vayas aprendiendo. A veces, como a nosotros no nos gusta trabajar mucho, nos queremos ahorrar la observación, nos queremos ahorrar la interpretación y vamos donde el pastor, dígame, pastor, dígame qué tengo que hacer. Deme la aplicación. y puede que te dé una aplicación, pero si tú no has observado y no has entendido, de pronto la aplicación no la puedes llevar a cabo de una manera eficaz. O de pronto te va a parecer que no es lo que tienes que hacer. Entonces, esto es lo que vamos a poner en práctica. ¿Qué es la observación? Esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a iniciar con una oración que Johan ya nos dirigió en oración. Y en esta oración lo que hacemos es decirle al Señor, bueno, Dios, esta es tu palabra. Enséñame lo que tienes para mí hoy con esta palabra. Estoy abierto a escucharte y a poner en práctica lo que aprendo de ti. Pero otra cosa que hacemos en la oración, y esto me parece muy importante, es descargar en Dios las cosas que pueden entorpecer mi conocimiento de la verdad, ya sean pecados, ya sean preocupaciones, ya sean cualquier cosa que pueda bloquear mi conocimiento de Dios. Yo aprovecho la oración para depositarle y decirle, Señor, Señor, toma esto y déjame poder conocerte a ti. ¿Listo? Algo que nos va a servir muchísimo en la observación es no leer como se lee un periódico, sino a la medida que vamos leyendo vamos a ir aplicando preguntas de observación. Estas preguntas nos van a permitir entender lo que el autor nos quiere decir con mayor facilidad. ¿Listo? Porque el autor siempre va a usar personajes. Por eso vamos a preguntar el quién. ¿Listo? ¿De quién se está hablando? ¿O quién está escribiendo? ¿A quién se está escribiendo? ¿Quiénes son los personajes primarios en un texto bíblico? ¿Quiénes son los personajes secundarios? Porque todas estas figuras que están dentro de la literatura tienen un propósito de que el lector pueda entender el mensaje principal. Cuando hablamos del qué, queremos encontrar los eventos o las acciones principales de lo que se está hablando en la carta o en el libro. ¿Quién? ¿Qué? Esto me gusta mucho, es el cuándo, dónde, el cómo, son cosas que nos pueden ayudar a entender mejor el pasaje. Porque a veces vemos un mensaje, pero ese mensaje tenemos que ponerlo en el contexto. El cuándo nos da el contexto. El dónde nos da el contexto y el cómo. ¿Sí? Hay un pasaje del cual yo hablo muchísimo y es cuando tú has visto a Johan pisando el carro que quiere, pisando a la mujer con la que se quería casar y uno no entiende.
¿Por qué lo hace? Pero es que en la Biblia dice que todo lo que pisares con la planta de tus pies será tuyo. ¿Sí? Y uno dice, eso está en la Biblia, eso es para mí. Bueno, está en la Biblia, pero pregunta, ¿quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Dónde se lo dijo? ¿Cómo era la situación que estaba pasando Josué en ese momento? ¿Y por qué iba a cumplirse esa promesa para Josué? Y cuando tú tienes en cuenta estas preguntas que el mismo texto bíblico te las responde, el contexto te ayuda a tener una interpretación más fiel y correcta. Y vas a decir, bueno, esa promesa no es para cualquiera. Esa promesa era para Josué y era con respecto a la tierra prometida que Dios había dicho tiempo antes. Entonces, estas preguntas te ayudan a no a correr en el estudio bíblico, sino a tomarte la pausa e ir entendiendo mejor. Algo que hacemos nosotros, y yo estoy haciendo aquí con ustedes, es marcar las palabras clave. Cuando tú haces símbolos o cuando tú haces triángulos o haces cuadrados o marcas el texto, de pronto puedes subrayar algunas palabras. Esto te puede ayudar a que tú veas el énfasis de lo que el autor está hablando más, ¿sí? Cuando el autor tiene una idea de transmitir un mensaje o hablar de alguien, el autor repite ese nombre, el autor repite ese tema, porque en el antiguo tiempo, cuando se escribió la Biblia, no había forma de resaltar lo importante con resaltador o con letra mayúscula o subrayando el texto, sino que el autor quería decir que algo es importante, lo repetía. Y estas palabras o frases clave que se repiten, nosotros solemos marcarlas. Por lo general, marcamos personajes, lugares, eventos, pero también si en la carta hay un alto contenido de la ley, pues marca ley, porque el autor está diciendo esto es importante. Entonces, cuando tú marcas el texto, puedes encontrar más fácilmente el tema central y puedes decir, este libro habla de tales temas, pero también te ayuda muchísimo para no dormirte en tu estudio bíblico, porque te diviertes marcando. Yo marco con diferentes colores, a veces diferentes símbolos, y la Biblia va a quedar un poquitico, ya te voy a mostrar una foto. Finalmente, cuando tú marcas 3 o 4 cosas, lo último que nosotros llamamos o queremos que tú hagas es que hagas listas de lo que has marcado. ¿Para qué? Para que en esas listas tú puedes recolectar la información bíblica acerca de los temas que el autor está hablando. Entonces, con base a esto, tú ya puedes hacer una muy buena observación. Yo les voy a enviar este documento para que ustedes puedan verlo y tenerlo. Lo voy a enviar por el chat de Zoom, ya casi terminando. Y la idea es que tú puedas tener un texto más o menos así, ¿listo? Como el que está aquí. Así, bien marcadito. Entonces, esta es una palabra clave que habla de sufrimiento, se repite aquí, adversario también se repite, Dios lo marcamos con un triángulo, y luego de que tú haces diferentes marcas, como Pedro, anciano, aquí donde está Pedro, y nos dice todo lo que sabemos de Pedro, luego vienes y haces una lista, y escribes, en el versículo 1 aprendemos que Pedro exhorta, en el versículo 2 aprendemos que Pedro es un anciano, en el versículo 3, la Biblia nos dice que Pedro es un testigo. En el versículo 4 nos dice que Pedro es participante de la gloria. Entonces, esta lista nos puede ayudar para el siguiente punto, que no es conmigo. Lo van a ver más adelante. Es homilética. Cuando tú quieras dar un mensaje expositivo, simplemente con estas listas, tú ya puedes decir 3, 4 puntos y sustentarlos en la palabra de Dios. A mí en especial me encanta hacer listas porque sé de dónde estoy extrayendo la información. No se me vino a la mente, no me lo estoy inventando, sino que en el versículo 2 dice que Pedro es anciano. Entonces, vamos con esto a la práctica y quiero pedirles que me acompañen, si pueden en sus Biblias, y me encantaría que puedan marcar sus Biblias, que puedan tener un lápiz, un bolígrafo o algo para poder marcar sus Biblias. Yo lo voy a hacer digitalmente con Filemón. Vamos en esta ocasión a petición ya dijiste de el Johan. texto. ¿Cómo? Ya dijiste el texto. Pues ya puedo decirlo. Sí. Vamos a la carta de Filemón. Para los que no sabían que es el único libro de la Biblia que tiene un capítulo con 25 versículos. Y vamos a leerlo en esta ocasión de NBI, a solicitud de Yohita.
que es la versión con la que le gusta que hagamos los estudios, pero si tú tienes Reina Valera en tu casa, no hay problema, ¿sí? Si tienes Biblia de las Américas, no hay problema. Por lo general, yo recomiendo cuando hacemos un estudio bíblico que usemos versiones más literales, porque puedes extraer mejor la riqueza del lenguaje antiguo, o como el autor quería decir las cosas, y dejo a un lado, no porque no me gusten o sean malas, las versiones interpretativas, que lo que hacen es que te dicen más sencillamente lo que el autor quería decir. Entonces te ahorran un paso, ya te dan la interpretación. No es malo, pero yo prefiero ir a estas versiones para que podamos encontrar esa delicia de verlo más cercano al texto original. Obviamente no es como ir al griego o al hebreo, pero me gusta muchísimo más a mí. ¿Listo? Igual, yo cuando quiero entender mejor un texto, voy a las versiones interpretativas y las comparo para ver si lo que estoy leyendo otra persona también lo entendió. Y me funciona. Entonces, a mí me gusta muchísimo hacer comparación de textos bíblicos. Por lo general uso NBI, Reina Valera, y uso Biblia de traducción para todos. ¿Listo? Entonces, vamos con el texto. Está en Word. Aquí lo tengo para ustedes. Y vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Entonces, des en cuenta algo que yo hice, y es que cuando estudiamos la Biblia, a veces nos conformamos con los títulos que nos da la Reina Valera o la NBI. ¿Sí? Entonces decimos, versículo 1 al 3 es tal cosa, versículo del 4 al 8 es no sé qué, y ta. Bueno, esos subtítulos fueron puestos tiempo después de que el texto bíblico original fuera traducido y se pusieron con la intención de que las personas pudieran entender mejor, pudieran hacer mejor la lectura, ¿sí? Tuvieran un orden a la hora de hacer la lectura bíblica. Entonces, no son textos, no son subtítulos que vengan del original o con la idea que tenía el autor inicialmente. Entonces, tú puedes obviar esos títulos y, ¿por qué no? Si tú sientes de tu estudio bíblico poner unos títulos, pon el título de que tú te sientas mejor, que dices, bueno, para mí Filemón trató de tal tema. ¿Listo? ¿Cómo vas a saber de qué tema? Pues poniendo mucha atención a las palabras que más se repitieron. Esas palabras que más se repitieron nos van a dar una buena base para decir de cuál es el tema de Filemón. Igual pasó con los capítulos y los versículos. Alguien me enseñó alguna vez, a manera de chiste, que venía un monje en el burro haciendo el trabajo de poner los subtítulos y los capítulos y versículos, y el hombre, cada vez que el burro brincaba, decía aquí, aquí. Y a veces por eso es que vamos leyendo un texto bíblico y termina un capítulo, empieza otro, pero de pronto tú ves que la idea no ha terminado ahí. Entonces, no te sientas cohibido por los capítulos y versículos, sino ve siguiendo la idea que tiene el autor, y esto te va a ayudar muchísimo a nuestro estudio. Johan, ¿hay alguna pregunta en el chat? Me está brillando aquí, no sé si hay algo. No, Sí, son personas que se están conectando con nosotros o que están observando okay. desde ahí. No hay preguntas por ahora. Perfecto. Entonces vamos con Filemón y por eso está este espacio en blanco. La idea es que al final de nuestro estudio, en 30 minutos, podamos decir, Filemón trata sobre estos y estos temas, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer los 25 versículos y luego vamos a ver qué son las palabras que más se repiten para marcarlas y ver qué podemos extraer. No olvidemos que Filemón tiene un mensaje importante para nosotros, aunque fue una carta escrita de Pablo a Filemón y a la iglesia que estaba con él, y podemos verlo desde la mirada del advenimiento, ¿sí? ¿Qué esperanza puede traer esta carta para nosotros? ¿Qué llamado puede traer para nosotros? ¿Y de qué manera nos puede mostrar qué es el buen comportamiento que quiere Dios que haya entre los hombres? Entonces, quiero que lean conmigo y dice así el pasaje. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apía, Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor
y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hasta el momento, quiero que tú hagas el favor y te hagas las preguntas básicas. ¿De quién se está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Y qué está diciendo? ¿Listo? Ya vamos a responder las siguientes. Versículo 7. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, está hablando Pablo a Filemón, versículo 9 dice, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como para mí. Te lo envío de vuelta y él va por mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso a causa del evangelio. Sin embargo, no me he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino que sea espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a la cuenta ¿de quién? De Pablo. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré, por no decirte que tú mismo debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro que harás aún más de lo que te pido. Además de esto, prepárame alojamiento. ¿Qué tal? Porque espero que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Perfecto. Pregunto, necesito que ustedes me ayuden. ¿Quién está escribiendo esta carta? La idea es que desconecten, reconecten sus micrófonos. Ok, Pablo, bien. Muy bien. Pablo. Entonces, el quién ya sabemos, Pablo escribe. Muy bien. ¿A quién escribe? Sería la otra pregunta. A Filemón. Ah, muy bien. Esto es importante. ¿Solamente a Filemón? Sí. A la ¿Qué dice el hermana texto? de Arquipo. Ah, muy bien, Y a Luisa. la iglesia. Esto es importante. Por historia, siempre hemos dicho que la carta es a Filemón, pero cuando ves el texto en el versículo 1, nos demos cuenta que no solo es a Filemón, sino que también es, versículo 2, a Apía, Arquipo. también es para Arquipo, y a la quién más? iglesia. La iglesia que se reúne en la casa de Filemón. Y a la iglesia. A la hermana Arquía y Arquipo. Ah, y la iglesia muy bien. ¿en la casa de Arquipo o en la casa de Apía o en la casa de Filemón? La que está en tu casa, dice Filemón. Ahí, es clarito, aquí está. ¿Listo? Pero bueno, hay otro dato interesante. Pregunto, ¿solamente escribe Pablo? Timoteo también. Puede ser que Pablo escribiera, pero también puede ser que pidió la ayuda de Timoteo, porque los comentarios son que Pablo tenía algún problema y otros le ayudaban a escribir. Correcto. Tú vas muy bien, Dan, pero me gusta que cuando dicen los comentarios dicen, yo quiero que la primera observación sea sin comentarios. A veces ya estamos tan acostumbrados a los comentarios que soportamos lo que decimos con los comentarios. No está mal,
pero en el versículo 1 dice, ¿está Pablo solo? No. ¿Con quién está? Timoteo. Con Timoteo. Sí Con sabemos por Epafras. contexto lo que tú nos estás diciendo, y gracias por decirlo, pero como estamos haciendo inductivamente, solamente vamos a sacar la información que nos da ¿qué cosa? El texto bíblico. ¿Listo? ¿Hay algún otro personaje del que se hable? Cierra el micrófono. Pablo está hablando de Onésimo a Filemón, pero al final de la carta manda saludos de Epafras, de Marcos, de Aristarco, de Demas y de Lucas. Ah, muy bien, pero digamos que un otro personaje del que se habla bastante es de Onésimo. 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 Entonces, eso fue, miren todo lo que ustedes han dicho, solamente haciendo la pregunta ¿quién? Ya sacamos autor, ya sacamos destinatarios y ya sacamos un alguien del que se está hablando. Si yo hiciera la pregunta ¿qué podrían ustedes extraer de Pablo? ¿Qué podrían ustedes extraer de Filemón y de la iglesia? ¿Y qué podrían extraer ustedes de Onésimo? ¿Tienen información que está en el texto bíblico para darme esa respuesta? ¿Aunque? Está dándole como una carta de recomendación de Onésimo a Filemón. Ok, hasta ahí. Vamos a ver qué podemos extraer. La mejor manera de extraer la información es marcando el texto, que ese era uno de los pasos que habíamos visto, ¿cierto? Entonces, rápidamente, vamos a volver a leer el texto, pero ahora vamos a marcar. Vamos a marcar Pablo, así como lo tienen ustedes, con un recuadro. Vamos a marcar Filemón con un círculo, si tiene otro color mejor, y Onésimo lo vamos a encerrar en una nube. Si tiene un mismo color, podemos usar tres símbolos diferentes. Si tiene colores diferentes, podemos usar colores diferentes. Yo uso para Pablo normalmente azul, para Onésimo, para Filemón podemos usar el color anaranjado, Pablo, no sé si Pablo. Aquí, para así. Onésimo podemos usar el color verde. Es como yo lo hago y pues me ha funcionado bien. Esto no es grave. Entonces vamos con esto, a ver cómo nos va en nuestra marca y quiero que ustedes lo hagan conmigo. ¿Por qué? Porque cuando yo les pregunte qué saben de cada uno, me gustaría que usted me dijera la información del texto y si puede, dígame en qué versículo sacó esta información. Porque los créditos no son nuestros. Los créditos ahí están en el mismo texto bíblico. Entonces, ¿qué es lo primero o la primera persona de la que se nos habla? Pablo, ¿Y qué sabemos de Pablo? Que estaba preso. Exactamente. Prisionero. ¿A causa de quién? Si lo sabes, David, si está ahí en el texto, si no, no. A causa de Cristo. De la A causa de Cristo. Muy bien. Se nos habla de que está con su hermano, Timoteo, y a ti. ¿Sabemos quién es ese ti? Filemón, Filemón. ¿Qué sabemos de Filemón entonces? Dos cosas en este versículo 1. compañero de trabajo, ¿Y qué más? querido. Ah, perfecto. Hay dos datos importantes. Con esta información que estamos subrayando con colores y marcas, ya podemos ir llenando la lista. ¿Listo? De lo que estamos hablando. Hay otros personajes que no vamos a marcar ahorita por tiempo, pero también es esta carta tanto para Pía, para Arquipo, que es compañero de lucha, y también es para la iglesia que se reúne en casa de ¿quién? Filemón. de Filemón. Filemón. Muy bien. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Esta gracia y paz es para ¿quiénes? Para los destinatarios. Para Filemón, muy bien. Para Apía, Apia, Arquipo y la para iglesia. Arquipo y para la iglesia. Muy bien. Y este nuestro es un buen dato porque este nuestro, en una doble línea, hace referencia a que tanto es padre de Pablo, de Timoteo, pero también de ¿quiénes? De los escritores. Muy bien. Cuando Pablo escribe nuestro o nosotros o nos,
está involucrando a los destinatarios y los está haciendo igual que él. Y doble, con otro. Entonces, vale la pena que lo tengamos ahí. Miren lo que hace Pablo. Siempre doy. ¿Quién da gracias? Pablo. Muy bien. A mi Dios al recordar. ¿Quién recuerda? Esto es interesante. Pablo. ¿Quién está haciendo la acción de recordar? Pablo. Pablo. Bien. ¿Y qué nos está diciendo de Pablo entonces este versículo? ¿Qué hace Pablo? ¿O qué sabemos de Pablo? Orar. Ora. Agradecer. Ora por Filemón. Muy Ora bien. por Filemón. Versículo 5. Cuando Porque recuerda, ¿no? tengo, lo recuerda, ora y lo recuerda. Muy bien, Yojitan, gracias. Eres muy sabio. ¿De dónde No, es sacaste cuando- tanta que ora sabiduría? por él es cuando se acuerda. Claro, solamente. Muy bien. Porque tengo noticias, pero ¿de quién tiene noticias? De Filemón, del amor y de la fidelidad de Filemón hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. ¡Wow! Profundo. Esto es importante. ¿Qué sabes de Filemón en el versículo 5? Es una persona amorosa y fiel. Ajá, que es una persona amorosa y fe. Pero también dice algo, que la fe de él sea como. Eficaz. Eficaz. Exactamente. Mis tres cositas que el autor nos bota de Filemón. O sea, mira que cuando Nubia hizo la participación de qué sabemos en la carta, Nubia dijo que es que hay unas instrucciones, unas peticiones a Filemón. Pero hasta el momento no hemos visto ninguna petición, Nubia. Y llevamos en 6 versículos. ¿Qué sí hemos visto? Hemos visto que Pablo conoce a Filemón, lo recuerda, pero hemos visto 3 grandes características de Filemón. Amor, fidelidad y una fe Eficaz. que quiere Pablo que sea más Eficaz. Yo no he visto todavía la instrucción, pero miren la carta y pensemos en el autor. ¿Por qué el autor quiso primero presentarnos algo de Filemón? ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que ellos compartían juntos, compartimos, entonces aquí podemos hacer una doble línea. Esta doble línea significa que es algo que comparten los dos, tanto autor como destinatario. ¿Qué dato me da el versículo 7 al respecto? Tim. Pero sí, cuando tú leíste toda la carta, a mí me dio la impresión que él estaba haciendo como una carta de recomendación. Me dio como esa impresión. Es que yo estoy secretariado en el SENA, entonces sé cómo es una carta de recomendación. Primero viene todo lo lindo y después viene la recomendación ahí. Muy bien. Sí, pero me llamó la atención la forma en la que estamos tomándonos nuestro tiempo para extraer el máximo de información de Filemón. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué sabemos en el versículo 7 de Filemón? Que es hermano. Que es hermano, pero no solo eso, sino que el amor de él que ha hecho en Pablo. Alegrado, animado y reconfortado. Wow. El corazón. Vuelvo y hago una listica como la de 1, 2 y 3. 3 cosas ha hecho ese amor de Filemón. O sea, la palabra amor ya empieza a ser como importante, ¿cierto? ¿Cuántas veces la hemos visto? En 7 versículos. 2 veces. Quiere decir que es importante. Versículo 8. Por eso, aunque en Cristo tengo, ¿quién tiene la fraqueza suficiente? ¿Quién tiene? Pablo. Pablo. Ajá. ¿Tiene esa potestad de ordenar ante quién? Ante Filemón. Filemón. Muy bien. ¿Qué prefiere hacer Pablo? Rogarle. Y vuelve y aparece esta palabrita importante. ¿Cuál es? Prefiero. Filemón. No, mentiras. Amor. Amor, miren, amor está aquí. Un corazón encima. Amor está aquí. Hacemos un corazón. ¿Por qué? Porque ya la hemos dicho 3 veces. Y si el autor dice esta palabra 3 veces, el amor
es una palabra que cobra sentido en la carta. ¿Listo? Porque está 3 veces. Dice, yo Pablo, ¿qué aprendemos de Pablo aquí? Que es anciano, Y que vuelve y nos repite. prisionero. Prisionero, está Muy bien. preso. Y aquí viene la recomendación. ¿Quién suplica? Pablo. A Filemón. ¿Y suplica por quién? Por Onésimo. Onésimo. Muy bien, vamos a marcar Onésimo y les dije, ¿qué sabemos de Onésimo hasta el momento? Que hasta ahí, hasta el 10, que llegó a ser como un hijo de Pablo mientras estaba prisionero. Mientras Pablo estaba prisionero. Sí, ¿Sí? sí, mientras Pablo estaba prisionero. Muy bien, entonces, ¿dónde lo conoce? Bueno, no vamos a meternos en eso, simplemente sabemos que estaban juntos en la prisión. ¿Listo? Para ser lo más fiel al texto posible. Versículo 11. En otro tiempo te era inútil. ¿Quién era inútil? Onésimo. Onésimo. Ajá. Pero ahora, ¿de quién se está hablando cuando dice que es útil? Onésimo. De Onésimo. Muy bien. Ahora es útil para Filemón, pero ¿para quién más es útil? Para Pablo. Pues Pablo ya lo había visto que era útil. Muy bien. Esto me gusta el versículo 12, porque a veces nos genera dificultad marcar palabras como estas. Te lo envío. En estas 3 palabras hay 3 personajes involucrados. ¿Quién envía? Pablo. Pablo. Entonces se lo marcamos con azul. ¿A quién se lo envía? Filemón. Filemón. Entonces ese T es Filemón. ¿Y a ¿Quién quién se le están envía? enviando? A Onésimo. A Onésimo. Entonces el lo es una referencia a Onésimo. ¿Listo? Entonces miren que a veces nos confundimos porque lo que hacemos es marcamos lo que primero pensamos que es, o el T. Pero es importante saber el verbo, la acción, tener claro quién la está ejecutando. En este caso, el que está ejecutando la acción es Pablo. Te lo envió de vuelta y con él, está hablando de Onésimo, ¿qué va? Mi propio corazón. El corazón de Pablo. Muy bien. Listo. Versículo 13. Dice, yo hubiera querido retenerlo. ¿Quién hubiera querido retener? Pablo. Pablo. ¿A quién? A Onésimo. A Onésimo. Onésimo. Para que me sirviera. Quiere decir que Onésimo, ¿qué hacía? Era sirviente de Pablo y de Filemón. No. Sí, de Filemón. No. No, de Pablo hasta el momento lo sabemos ahí. Pero hasta ahora se lo está enviando con la carta. Exactamente. Entonces dejémoslo hasta ahí. En tu lugar, mientras estoy preso a causa del evangelio. Y aunque evangelio lo menciona solo una vez, tengámoslo en mente porque va a cobrar sentido ahorita. ¿Listo? Pero espera un momentico. Pero es que ahí dice atrás, pero te lo envío de vuelta. Ah, buenísimo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué información podemos extraer de ahí? Se lo está devolviendo. Le está devolviendo a Onésimo Filemón. estaba con Filemón antes. Antes de estar siendo siervo de Pablo en la cárcel, en la prisión, ¿era de quién o estaba con quién? De Filemón. Muy buena Muy observación. bien. Perfecto. Versículo 14. Sin embargo, no he querido, está hablando Pablo, no ha querido hacer nada sin el consentimiento de quién? De Filemón. De Filemón. Para que tu favor, o sea, el favor que va a hacer no sea por Necesidad. obligación, sino espontáneo. Este espontáneo lo entendemos también como voluntario. ¿Listo? Tal vez por eso, ¿quién? Onésimo. ¿Qué hizo Onésimo antes? Se alejó. Se alejó de Filemón. Por algún tiempo. Para que ahora lo recibas, ese lo está hablando de Onésimo. Onésimo. ¿Y quién debía recibirlo? Mire, siempre. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Pues es que ¿Qué no, que era? no está igual que allá. Sí. Claro, ya no como esclavo. O sea, ¿qué era Onésimo antes? Miren toda la información que se nos está dando el texto, que de pronto antes sabíamos porque otro nos había dicho, pero lo estamos extrayendo directamente. ¿Qué era antes Onésimo? Era un esclavo.
Era un esclavo, pero ahora quiere que Era un sea esclavo de algo mejor. Filemón. ¿Ah? Un esclavo de Filemón. Muy bien. Pero ahora lo está devolviendo y quiere que sea recibido como un ¿qué? Como un hermano querido. Muy bien. En algunas versiones dice hermano amado. Entonces vamos a hacer un corazón. Ya viene la cuarta vez que se habla de amor aquí. Hermano muy especial, Sí, no me da. Hermano dice. querido. Ya como pero mucho esclavo. más para ti. Está hablando de Filemón como persona y como hermano en el Señor. Vuelve y se nos habla de Onésimo. Miren cómo nos está quedando el texto bíblico, pero creo que tenemos tanta información de cada uno que esto se va a volver la locura ahorita. Muy bien. De modo que si me tienes por compañero, está hablando Pablo a Filemón, le da una orden, recíbelo. ¿Como a quién? Como a Pablo mismo, como a mí mismo, dice ahí. Y si te ha perjudicado, aquí ya puede estar siendo la causa de por qué se alejó, si te ha perjudicado o te debe algo, ¿qué dice Pablo? Póngalo a mi cuenta. Muchísimo. Cárgalo a mí. Qué rico. O sea, muchachos, si algo pasó aquí, si le debo algo a alguien, pónganlo a la cuenta de Johan, por favor. ¿Listo? Les pido el favor. ¿Cuántas veces tú dirías algo así por otra persona? Quiere decir que Pablo sabía el conflicto o lo que había pasado y dice, mira, no importa, pero si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. ¿Y qué dice Pablo? Te lo pagaré por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Entonces, ¿quién le debía más a quién? Filemón a Pablo. Ahí le cobró, le cobró. Te la devuelvo, Andrés. Te la devuelvo. Sí, paga tú, Johan, que igual yo te debo más, así que tranquilo. Bien, versículo 20. Sí, En el 18 falta resaltar sí, ese claro. es Filemón, ¿cierto? Filemón, Sí, muy bien, Filemón. toda la razón. Me gusta cuando ustedes son más juiciosos que yo. Sí, hermano. Ese hermano ahora hace referencia a quién? Ah, A Filemón. Dice que reciba yo de ti, algún beneficio en el Señor. Y dice, reconforta mi corazón. ¿Quién debía reconfortar el corazón? a Pablo. Ahora, Filemón. Filemón a Pablo, en versículos antes ya había dicho que él era bueno haciendo ¿qué? Reconfortando a todos, ¿no? Y aquí le dice, mira, síguelo haciendo. Te escribo, el que escribe es Pablo, escribe Filemón, confiado en tu obediencia, seguro de que harás, Filemón, aún más de lo que te pido. Qué compromiso. Muy bien. Sí, El que pide es Pablo. Además de eso, prepárame, este mes Pablo, ¿y quién debía parar? Filemón. Debía preparar alojamiento, porque espero que Dios les conceda el tenerme, está hablando de Pablo, otra vez con ustedes, en respuesta a las oraciones de ¿quién? Perdón, hay un T que está con el color indebido y con la forma indebida. Pido es Pablo. Dime el versículo. Pido es Pablo, no Filemón. Ok. Entonces vamos a aclarar esto. ¿Quién pide? Versículo 21. Dan. Pide Pablo. Pablo. El T es a quien le recae la petición. Ya entendí. ¿Listo? Por eso yo digo, esto a veces es confuso y mi consejo siempre es, ve al verbo, a la acción y pregúntate quién la está haciendo. Y cuando marcas ese, te va a ser más fácil marcar a la otra persona. ¿Listo? Es un consejo que a mí me ha servido. El T pido, sí, estaba mirando era quién lo estaba pidiendo y no a quién. Sí. No te preocupes. Y por eso me gusta esto. Esto algunos lo sabemos ya de años.
pero volverlo a repasar nos ayuda muchísimo a entender algunas cosas y a leer la Biblia más despacio. ¿Sí? Ajá. Entonces, súper, vamos por buen camino. Versículos últimos. Te mandan, ese te, esa Filemón, mandan saludos, Epafras, compañero de Pablo, de cárcel en Cristo Jesús. Y eso que no hemos marcado Cristo Jesús. Y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que son ellos de Pablo. Compañeros. Colaborador. Compañeros. ¿Ah? Que la gracia del Señor Jesucristo sea con... Tu espíritu. Tu espíritu. Como es Muy esto. bien, aquí yo no entiendo por qué en esta versión lo ustea, pero la idea es la misma, es Tito. ¿Listo? Pero ese es interesante, Es ¿no? que eso implica a toda la iglesia y a todos los que le estén enviando la carta, no solamente a Filemón. Exactamente, o sea, a Pía, ¿cómo es? Espérate, te lo leo. Arquipo, Arquipo. A Pía, Arquipo y a toda la iglesia. la iglesia de la casa de Filemón. Exactamente, miren, empieza con la iglesia y termina ¿quién? La iglesia. A la iglesia, listo. Ahora solo quiero que ustedes me hagan un favor. A ver. Ya vamos a ir terminando. Recuerden que eso solamente es como un ejercicio del método inductivo, pero quiero que ejercitemos algo. Pensemos en cómo sería una lista, si tuviéramos que hacerla, de Pablo. Ay, espérense que no sé por qué pasó esto. De Pablo, de Filemón y de Onésimo. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer la lista? Fácil, con lo que hemos marcado. La misma información que hemos marcado, la vamos a hacer para llenar nuestra lista. No lo vamos a hacer aquí por tiempo, pero versículo 1, ¿qué sabemos de Pablo? Está prisionero. Muy bien. Muy bien. Versículo 2 y 3, ¿qué sabemos de Filemón? Era compañero de trabajo. Querido compañero de trabajo. Muy bien. Perfecto. Ese está en el 1. Querido, era querido por Pablo y compañero. Ese está en el versículo 1. ¿Listo? Entonces ponemos versículo 1 y ponemos que era querido y compañero. Y de Onésimo, que aparece hasta el versículo, miren donde marcaron con verde o con nubecita, versículo 10. ¿Qué aprendemos de Onésimo? Inútil, útil. Perfecto, versículo 11. Y en el 10 Pero se también nos dice algo. Pero dice, hijo mío, hijo mío. Muy bien, hijo de Pablo. Entré en la Me encanta que ese hijo nunca es literal. No. Ese hijo es más discípulo, ¿listo? En tema de discipulado. Pero Sí. en el 11 sí, antes, inútil, ahora útil. Útil. Muy bien. Y sabemos algo más, en el 2, que él sirve a Pablo. Y más adelante sabemos que antes es esclavo. Mejor dicho, la lista es larga. Muy bien. Hay una lista de Filemón que me llama muchísimo la atención, que está en el versículo 3. 3 cosas que nos dice de Filemón. En el 3 y en el 4. Ajá. El 4 dice tu amor y tu fidelidad. Entonces, tu amor, Y tu tu fidelidad, ¿qué más? Tu fe. ¿Dónde? Y tu fe. Es que no es- Y en el 7 dice un amor que alegra, anima, conforta. Muy bien, entonces esto anima, alegra, Las Américas. conforta. Las Américas. Y eso por- Esta es la nueva versión internacional, NBI, Betico. ¿Listo? Esa sí tengo. Muy bien. sí. ¿Versión? Listo. Miren esto y pensemos que la palabra clave que más vimos, aparte de amor, ¿cuál sería? Aparece evangelio varias veces. ¿Sí? ¿Hablas de acciones o palabras en general? Palabras clave.
Entonces, una palabra clave es Cristo Jesús. Cristo Jesús, sí. ¿Sí? Otra es amor. 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 Es una palabra que se repite. Cristo. ¿Cuál otra? Hay otra que se repite harto. ¿Dónde está Pablo? Preso. Ajá, o prisionero. Muy bien. O preso. Prisión es una palabra clave. ¿Qué otra palabra clave? Si ven una ustedes. Hermano. Hermano, muy bien. La usa para Onésimo y la usa para Filemón. Ujú. Y me gusta Onésimo porque tiene que ver con el advenimiento. Hay una manera que él quiere que nos comportemos, Pablo, en esta carta, y es como hermano. Y si no sabemos qué es hermano, ahí está el ruego. ¿Cómo se dan los hermanos? Recibiendo, no como esclavos, sino como hermanos, amados o queridos. Bien, la idea de este estudio, y falta muchísimo, yo creo que valdría la pena hacer una parte 2 de este estudio, es lo siguiente, y Luisa tenía que aislarse, pero no hay ningún problema, tenía que salir a las 6, yo también tengo que salir ahora, pero quiero que pensemos en algo, ¿sí? Siempre hemos pensado que la carta a Filemón es una instrucción, es una orden a Filemón de que reciba a Onésimo. Pero cuando tú haces las listas y te das cuenta qué clase de persona era Filemón, yo me pregunto, ¿será que era necesario a Filemón que le ordenaran perdonar después de las cualidades que Pablo nos da de él? Yo puedo decir algo, no sé, te voy a solamente dos cosas. Uno, hay un juego de palabras Claro, grandísimo. Uno, porque Filemón claro. implícitamente tiene la palabra amor, filos. Y onésimo, en su significado, significa útil. Quiere decir que es un juego de palabras entre ese amor y el hecho de que todo servicio que nosotros hacemos es útil. Ya, eso es ya, no más. Ajá. Bien. Muy bien, Johan. Listo. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Por ahí alguien escribió o dijo que la carta tiene más como una intención, no tanto a Filemón, porque para Filemón no iba a ser difícil recibir a Onésimo, fuera cual fuera la acción que hizo que Onésimo se alejara de él. Pero esta carta es importante para que la iglesia sepa cómo debemos comportarnos con los que nos han defraudado. O de pronto no con los que nos han defraudado a nosotros mismos, sino con los que han defraudado a un hermano en la iglesia. Y para mí es curioso porque a veces nos cuesta más perdonar a lo que le hicieron a mi hermano que lo que me han hecho a mí. Yo no sé por qué nos cuesta perdonar más lo que le hacen a otros. Cuando alguien viene a usted y le cuenta, es que el hermano tal dijo esto contra mí, nos enojamos más que si nos lo hicieran a nosotros mismos. Entonces, el llamado de Pablo es, oiga, estamos en Cristo. Cristo vino a nosotros para que tengamos un comportamiento no de juzgar y rechazar, sino sea cual sea el error, en Cristo recibamos al hermano que era inútil, ahora ¿cómo? Útil. Útil. Como útil. Como alguien Y lo útil. otro es que muchas veces Como útil. el nombre significa la esencia de la persona. Y si la En ese esencia tiempo del sí. Y si la esencia del cristiano es amar, ahí queda la pregunta para todos nosotros. Claro. También otra cosa que yo percibo o que puedo ver en la descripción que hace de Onésimo, que era esclavo, con la nueva recomendación que hace de hermano, también nos está enseñando que no importa qué haya sido otra persona o qué títulos tenga, menor o mayor, nosotros tenemos que ver a los demás como hermanos en el mismo nivel y no pensar que porque soy el pastor o que porque soy el maestro de escuela dominical, entonces soy más que los demás. Es posible que en la iglesia haya otros que parezcan más por su trabajo, si son empleados o si son servidores en una casa, que entonces son menos que nosotros, de ninguna manera.
O si Habrá cometieron muchos algún de ellos error. que tal vez sean más santos que nosotros. Claro, claro. O más bajos. Porque puede que sea el hermano que llega a poner las mesas y a servir el tinto. Y uno a veces ha cometido el error de pasar por el lado y a ese no lo saludas. Sí. Sí, porque, este es el hermanito que sirve y el que viene siempre temprano y solo hace eso. Y como que no le damos una importancia. Qué pesar. Pero el llamado aquí a la carta es, oigan, no veamos lo que había hecho antes. Veámoslo como lo útil que que es puede ser ahora. para nosotros. Y ahí yo vuelvo y recuerdo el versículo con el que iniciamos esta conferencia, ¿sí? Y es Lucas 2:14 que dice, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, este llamado, aunque podría ser por obligación, no es por obligación, sino que en Cristo, gracias a la obra de Cristo, Pablo se anima a rogar que vivamos de esta manera. Ahora, ¿por qué lo ruega? Porque si Cristo nos perdonó a nosotros, nos trajo paz, debería ser fácil para mí transmitir ¿qué? Paz, paz, amor, perdón. Y está practicando el mismo Pablo con su forma de comunicarse con Filemón, está practicando Sí. lo que está recomendando, lo que está enseñando, porque no le impone Total. su autoridad a Filemón, sino que le ruega, le suplica. Claro, claro. Entonces, hermano Dan, le tengo una pregunta. De estos 25 versículos, Estás con preguntando, esos Dan, porque temas... quien participó ahorita es Fanor. Ay, perdón. Pero la pregunta es ¿Mano? para Dan, ¿cierto? Adán, No, prepárate. para el que acabó de participar. Pastor Dan, ¿está listo pues a responder esa pregunta? Listo, Como hacemos aquí en México, no nos embarren. Ok, perdón. Pero vamos a hacer esta pregunta. Después de los temas claves que vimos, ¿cuántas predicaciones o mensajes crees que pueden salir de estos 25 versículos? Todos los que quiera. Muchas enseñanzas. Todos. Y Se puede hacer una serie. Claro, y no nos tocaría correr a buscar en Google una prédica. Yo sé que ustedes no lo hacen, no lo han hecho, espero. Pero si tenemos una vida de estudio bíblico, siempre va a haber tema de qué enseñar. O sea, la palabra del Señor siempre va a ser eficaz para nosotros. Y a eso es lo que yo les animo. El estudio inductivo no solamente es para preparar sermones, sirve. El estudio inductivo es para que tengamos una vida de estudio constante, divertida, chévere, y que podamos extraer, cada vez que estudiamos un capítulo, podamos poner por nosotros mismos cuál es el tema de ese capítulo.